La salvación que Dios está dando en estos tiempos, encontramos que Juan el Bautista empieza su predicación y encuentra para que sean salvos de la ira venidera. O sea que viene algo catastrófico, viene algo que es imposible escapar y Dios envía un mensajero delante de él a que prepare el pueblo para que reciban al Salvador que viene a anunciar la salvación. Porque no hay salvación sin algo que te salve. Porque cuando hablo de salvación es algo que yo no puedo hacer, que me quedó imposible hacer. Y me ha salvado algo o alguien. Por ejemplo, en el terremoto el hombre lo salvó porque el piso estaba grueso y no le cayó encima, o estaba fuerte y no lo mató. Pues, porque es algo que yo no puedo. No puedo poner a explicar salvación con algo que yo puedo hacer. Porque sería dentro, yo me escapé de tal cosa. Usé mi fuerza, usé mi táctica. Esa no es salvación. Si alguien está predicando una salvación que puede hacerla a sí mismo, no es salvación. Si alguien te dice, venga, que esta iglesia tiene la salvación, entonces ellos se van a salvar a sí mismos. No es salvación. Venga, hermano, que yo lo salvo. Si es de la ira venidera, no, porque ni él puede escapar. Es algo imposible escapar cuando el mismo Dios ha venido, se nos ha manifestado para anunciarnos la manera de escapar de la ira venidera o salvarnos de la condenación. Por eso, para obtener yo la salvación, tengo que acercarme a alguien que sí pueda salvarme. No a alguien que me dice que me va a salvar, pero no puede salvarse ni él mismo. Como los seguidores de Mahoma o los seguidores de Mahomet, los seguidores tienen un Dios y dicen que murió y veneran sus huesos. Y encontramos que todavía están sus huesos allí. Digo, y si no pudo salvarse él, ¿cómo va a salvar a sus seguidores? Pero si te hablo de Jesús o si te hablo de Yeshua, tú llegas y muchos veneran su tumba, pero hay algo importante que es que está vacía. No hay nadie. O sea que se salvó él y puede salvarnos a nosotros. ¿De qué? Puede salvarnos de la muerte eterna o de la pérdida de este cuerpo y de ir a condenación. ¿Por qué? Porque él se escapó. Él está en los cielos y ya como dice el apóstol Pablo, y este Jesús es necesario que sea retenido en los cielos hasta que termine ¿cuál? Esta dispensación de los gentiles y él volverá a salvar a Israel. Cuando alguien nos habla de este propósito de Dios, miramos que hay veces nos lo dan sencillo, nos lo dan fácil, pero está difícil. Según las Escrituras está difícil y lo que hay es horrible, horrendo y difícil de soportar. Porque alguien dice, ¿y qué necesita usted para salvarse? No. Los que llaman iglesia al salón cultural o cualquier cosa, eso cuando yo me convertí se llamaba una capilla o un lugar de adoración y únicamente se adoraba a Dios, allá no había fiestas. Hermano, que los cumpleaños, eso lo celebra usted en su casa y tiene costumbres del mundo. Pero aquí este lugar único y exclusivamente para eso es un lugar de adoración. Porque si no, miremos qué dijo Jesús cuando les mandó construir un templo para que le adoraran y que lo habían vuelto una cueva de ladrones. O sea que ya era el templo, ya era el lugar de adoración, no era una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué es ahora un lugar de esos? Un salón cultural, un ídolo, o también puede ser una cueva de ladrones o un lugar de esclavos espirituales o esclavos religiosos. Entonces, ¿qué salvación va a haber? Si alguien no tiene al Salvador, no puede ser salvo, ni porque predique salvación, porque se necesita alguien que pueda salvar. No alguien que me diga que me va a salvar, como alguien que llega y dice, no, yo lo ayudo, y no se puede ayudar ni él mismo. Las palabras no sirven de mucho. Cuando Santiago está aplicando eso de que muchos usan la palabrería y piensan que con eso se hace mucho, les pone un ejemplo sencillo.
supongamos que es en lo frío, porque y si pasan dos personas o alguien pasa, como dice, desnudo, con frío y hambriento, o no está desnudo, está mal vestido y tiene mucho frío y tiene hambre, y usted llega y les dice, vayan, abríguense y coman, ¿ya terminó todo? Le dice, no, eso es una hipocresía, es una costumbre que no tiene sentido. Dice, si no va acompañada de obras, esa creencia que tú tienes no sirve de nada, porque ni se van a calentar, ni van a calmar su hambre con tus palabras. Y lo mismo es, si yo te digo una cantidad de palabras para la salvación, te puedo decir lo horrible que es el infierno, lo bonito que es el cielo, pero si no te presento al Salvador, tú no vas a poder ser salvo, porque yo no te puedo salvar con mis historias, ni con mis palabras bonitas, ni con el ídolo que tengo, o el monumento que tengo, o el salón cultural que tengo bien arreglado, que ni el nombre del Salvador lo tiene. Y te digo que ni tampoco se va a adorar al Salvador, se va a adorar únicamente la cultura o la religión que tienen allí. Y te lo digo francamente con experiencia, porque si tú le preguntas a alguien, ¿y usted de qué es? Muchos dirán, lo más popular, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy gnóstico, pero ¿quién es de Jesús? Cuando a mí me presentan a Jesús y digo que yo me bautizo es para el perdón de mis pecados y pertenecer a alguien, yo tengo que ser consciente, usted va a pertenecer a Jesús, usted no va a pertenecer a ningún grupo, usted no va a pertenecer al pastor, usted va a pertenecer a Jesús. Porque nosotros somos reconciliadores, que estamos reconciliando a los seres humanos con Dios. No a los seres humanos con una religión, con un ídolo, con un salón cultural, con una grande corporación, no, con Dios. Para que el oyente conozca a Dios, lo reciba, se entregue a Él y ya Él lo pueda salvar. Porque el método de salvación del Antiguo Testamento era lo que diga Moisés hay que hacerlo, porque Moisés obedece a Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos la salvación que nosotros tenemos es que conocer al Salvador, pertenecer a Él, ser parte de su familia para poder ser salvos, o ser parte de su cuerpo para poder ser salvos. Cuando Juan está escribiendo en su primer capítulo de su testimonio, testificando de Jesús, porque muchos, o sea, el nombre que tiene popular en todas las escrituras es evangelio, y evangelio es una palabra griega que quiere decir escapatoria. O sea, puede ser escapatoria al infierno, pero ¿quién es la escapatoria? Y esto da un testimonio de quién, de Jesús, testificando de quién, del Salvador. Y así como todos los 4 testimonios que se encuentran en la Biblia, se encuentra que están testificando del mismo de diferente punto de vista. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces miramos que Juan lo dice de esta manera. Y a todos los que creen en su nombre les dio potestad otra vez de hacerse hijos o hacerse familia o hacerse parte de su cuerpo. Porque para ser salvos hay puntos importantes que debemos de tener nosotros los que hemos creído, y los que no han creído pues también deben de creer, y es primeramente conocerle. ¿Cómo le voy a conocer si no hay quien lo anuncie? Si usted mira, anunciadores de Jesús hay muy pocos. Usted le pregunta a alguien, cuénteme la historia de Jesús, y no se la sabe. Pero cuénteme la historia del grupo religioso donde está y se la sabe toda. El misionero tal, el pastor es tal, o el apóstol tal, y le saca a usted y nació en el año tal, y vamos así, y tenemos tantos miembros, somos respaldados por el Estado. Tiene una historia clara en su memoria. Pero si le digo que me cuente la historia de Jesús, no sabe nada, porque nadie se la ha dicho. Nadie se la ha relatado. Y si no se la ha relatado, no se la sabe. Y si no se la sabe, no conoce al Salvador. Y si no lo conoce, no lo puede adorar. Y si no lo conoce, no se le puede entregar. Y si no lo conoce, ¿cómo Él va a morar en usted? El conocimiento trae seguridad. ¿Pero qué voy a conocer? ¿Estoy conociendo a Jesús o estoy conociendo un grupo o estoy conociendo a un líder? Porque cuando yo conozco a alguien, yo sé quién es y puedo confiar en él.
Pero ¿cómo voy a amar a quien no conozco? Es que únicamente con no saber el nombre de Dios no lo conozco. Así diga que Él es el Altísimo, que Él es el Dios eterno, que Él es único, que se manifestó en carne y como el nombre, yo no sé. Tú andas con alguien, puedes trabajar con alguien todo el año, puede ser, pero si no sabes su nombre no lo conoces. Dijo, yo trabajé con un hombre, bueno para trabajar, es alto, es bajito, pero ¿quién es? Dijo, yo no sé. Dijo, ¿por qué? Porque él no me dijo su nombre. Y si no me dijo su nombre, yo no lo conozco. O sea que desafortunadamente hay muchos que no conocen a Dios o no conocen a el que entre comillas dicen que es su Salvador. ¿Y cómo lo va a salvar si no lo conoce? Porque para conocerlo, yo tengo que escuchar de Él y hacerme amigo de Él. Cuando yo haga lo que Él manda, Él viene a mí y a cumplir lo que Él ha prometido. Digo, no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Porque para hacerme parte de su familia o parte de su cuerpo, es una necesidad para ser salvo. Si yo no soy parte de su cuerpo, ¿cómo me voy a salvar? Si usted encuentra en Juan 14, dice, vendrá y se tomará a sí mismo. O sea, ¿qué viene a recoger Dios? Lo de Él, o viene a recoger Él mismo, viene a recoger parte de su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? Donde mora su espíritu. Que nosotros somos uno en Jesús porque hemos sido unidos por un mismo espíritu. Por su espíritu hemos sido unidos a Él, a su cuerpo, a su familia, a sus hijos o a su reino. De otra manera, si yo no tengo esto, digo, ¿cómo voy a ser salvo? Digo, es que yo me salvo porque soy pentecostal. No, yo me salvo porque soy adventista. Yo me salvo porque soy trinitario. Yo me salvo porque... No, yo me salvo porque el Salvador mora en mí. Porque soy propiedad de Él. Y Él viene a recoger su propiedad. Yo no sé las religiones que irán a hacer con su propiedad. Pero ni ellas, ni los que están sumisos a ellas o sus esclavos religiosos van a poder ser salvos. Porque no es traiga más dinero, hermano, para que Dios lo bendiga. Dijo, no, pertenezca a Él. Dios lo bendice. Dios bendice su propiedad. Dios bendice sus hijos. Así de sencillo. No es por lo que hagas, es por lo que eres. ¿Qué dice Pablo? Dice, yo, Pablo, siervo de mi Señor Jesús. Y hay muchos que les da vergüenza, ya lo vi, dicen Él. Y cuando hables de Él es el Señor de otro, no mío. Y muchos dicen, es que así está escrito Él. No sé qué clase de escrituras tiene. Pero cuando tú perteneces a alguien es mi Señor. ¿Cómo le decía el criado de Abraham? Mi Señor Abraham, porque no el Señor, porque tiene que ser otro. ¿Cómo hace usted cuando ve a su papá o a su mamá? Dice, mi papá o mi mamá. Cuando dice el papá, ya no es suyo, es de otro. Cuando dice, esa es la mamá de otro, no suya. Pero cuando dice misa, cuando hablo a mi Señor Jesús, es porque es mi Señor, mi Salvador. Pero muchos hablan en segundo lugar y están afuera. O sus palabras mismas lo sacan. Hermano, dígale Él. No, dígale mí, porque yo me entregué a Él. Yo me rendizco a Él y Él es mi Salvador. No es el Salvador. Es el Salvador de Israel. No, es mi Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es importante conocerle. Y para conocerle, si así nos toca irnos a las raíces, donde nació, qué hizo, cómo se nombra, cuál es su plan de salvación, hay que ir allá, hay que ir. Si tenemos que regresarnos miles de años atrás, nos tenemos que regresar a buscar el verdadero camino. Porque más de uno está equivocado con lo que ha hecho el Imperio Romano. Y yo les digo claramente, ¿qué ha hecho el Imperio Romano por la salvación? Mira la historia, que no la encuentras casi en las Escrituras. El Imperio Romano ha hecho guerra contra los siervos de Dios, hizo la Santa Inquisición, hizo las encrucijadas papales, quemó a los siervos de Jesús, le hizo de cuandanda, los desterró por todas partes y ahora te ha hecho un libro para que te salves. Piénsalo bien, recapacita. O sea que ha hecho una espada para matarse el mismo. No te convenzan así nomás. Vuélvete un poco atrás. Y mira bien los escritos que ya están. Muchas Biblias las tienen los antiguos, por allá arrumadas, Biblias viejas. Y vas a encontrar cosas que no las tienen, que la nueva ya le pusieron lo que no es.
Y entonces, ¿quién hizo eso? ¿Es que vino otra vez Dios a cambiar la ley o a cambiar su mensaje? No, Él no ha venido. Él lo que cambió lo hizo en los días que estuvo con sus discípulos y cambió muchas cosas de la ley porque Él es el dador y autor de la ley y Él es el que la cumple y el que se la hace cumplir a los demás. Pero hasta ahorita yo no creo que el Imperio Romano sea el dador o el autor de la ley, o sea, el Salvador. Entonces tenemos que mirar muy bien qué es la salvación y cómo nos vamos a salvar. Yo no me salvo por ser de un grupo, ni porque diga que soy de los pies a la cabeza, te he entregado totalmente, vaya ya día y noche. Si le digo yo, hay cantidades de grupos que están entregados totalmente, unos con amenazas, otros por sed de salvación, otros por sed espiritual, pero hay veces llegan donde no hay agua. Si tú miras en el catolicismo, hay gente que ha muerto metido ahí creyendo que esa es la salvación, entregados por completo. No les interesa la economía, no les interesa el tener esposa o tener marido, no les interesa nada, ¿por qué? Pero hay otros que saben bien lo que están haciendo y negocian con eso. Y en este caso hay muchas religiones que hay gente entregadas completamente. Que diga, yo no cambio, yo aquí estoy bien. Pero encontramos que la salvación no es de esa manera. Cuando hablamos de un Salvador, Él dejó un plan de salvación y lo importante es tenerlo a Él. Y para tenerlo a Él le tengo que conocer. Tengo que saber aunque sea su nombre. Dijo, a Él lo llamaron Yahshua en hebreo. Y como los nombres no tienen traducción, debe ser para todas las naciones ese mismo nombre. Porque si usted mira cantidad de nombres en la Biblia, tienen el mismo sonido hebreo. Está la transliteración. ¿Por qué no tenemos el nombre de nuestro Dios lo mismo? Pues lo digo porque a veces tenemos el libro equivocado. Y cuando miramos una Biblia que viene del hebreo y trae Yahshua, dicen, no, ya esa no me sirve. Es que yo no hablo hebreo. No necesitas hablar hebreo para hablar o para pronunciar el nombre de Dios. Tienes cantidad de palabras en hebreo que las pronuncias bien. Que unas a veces sabemos qué dicen, otras ni sabemos. Si miramos aleluya, aleluya es una palabra completamente hebrea con una transliteración al español. En las Biblias antiguas viene separada aleluya, que tiene una alabanza a Yah, o sea, al nombre de Dios, la mitad del nombre de Dios. Y pronuncias exactamente la mitad del nombre de Dios y no hablas hebreo. Pero como estás acostumbrado a la mitad, o ni sabes si es la mitad del nombre de Dios lo que dices, pues no estás hablando hebreo. No es que me vaya o que me venga. Es buscar las raíces y la realidad de las cosas. Que yo no vaya a decir, no hermano, es que usted pega con decir Jesús. Dios ha aceptado el nombre de Jesús y lo respalda. Yo no te digo, sos más o sos menos. Digo, miremos la realidad. Conozcámoslo mejor. Y así nosotros le servimos mejor. Y no nos cabe duda cuando alguien le diga de una manera o de otra, pero miramos cómo es su real nombre. Hay muchos que tienen muchos sobrenombres, pero el que vale es el real. Usted lo puede nomás, no sé si se nombra Julano, pero ¿cómo es el nombre real de él? ¿Con qué nombre es que se dio? El nombre que le colocó su padre fue Julano de tal. Y el nombre que dijo Dios que iba a dar a conocer en los últimos tiempos fue Yahshua. Y nació en Nazaret, o Yahshua el de Nazaret, o Yahshua el Salvador de Israel, o el Salvador del mundo entero. Bendito sea su glorioso nombre. Amén. O sea que es importante entender esto. Porque si yo no sé el nombre de alguien, yo todavía no lo conozco. O cuando alguien dice, pues, dice como dijo Job, dijo, yo de oídas le había oído, pero ahora y había escuchado bien. Porque él no le dijo ni le tachó nada de lo que tenía. ¿Por qué? Porque lo llamaba Yahshua el Todopoderoso.
Pero cuando se encuentra con Pablo, le tacha todo. Porque Pablo ya hasta el nombre lo tenía escondido y ya estaba haciendo guerra contra el nombre. ¿Y qué le tocó hacer? Ir a predicar su nombre para salvación. Ir a anunciarle a la gente, ese que yo andaba persiguiendo estaba equivocado porque me quería salvar y persiguiendo al Salvador. Me quería salvar y en contra del Salvador. Me quería salvar y trataba de hacer guerra en contra de su nombre. Y así no es que Pablo allá, es que muchos en este tiempo lo andan haciendo. Se quieren salvar, pero no quieren anunciar su nombre ni quieren aceptar su nombre. Se quieren salvar, pero están haciendo guerra contra el Salvador. Se quieren salvar, pero están destruyéndole su iglesia. Entonces, hermanos y amigos, lo más importante en este tiempo que estamos es buscar la salvación. ¿La salvación de qué? De no ir a condenación, de no ir a la ira venidera, que ya está preparada y como casi la mayoría dice, Dios es fiel, Él va a cumplir eso. Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero hay un camino abierto y Él mismo lo ha abierto y Él es el Salvador y hay que pertenecer a Él y ser de Él para ser salvo. No sea de alguien ni sea de un grupo, pertenezca a Él, conózcalo a Él y si no lo conoce, pídale que Él se da a conocer. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá. Cuando hablo de reflexión es algo para reflexionar, no es para escuchar, pasó. Reflexione cómo estoy, a quién pertenezco, de quién soy y si verdaderamente Jesús el Salvador mora en mí. O si ya soy morada del Espíritu Santo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.